Hola leyendas, hoy vamos con algo como más improvisado para hablar de la nueva película de DC, Deathstroke, Caballeros y Dragones. Para los que no saben, Deathstroke es un antihéroe de la época ochentera. Resaltan mucho esos personajes grises. Él apareció en 1980 como un enemigo de los Teen Titans y sobre todo del primer Robin, Dick Grayson. Tal vez lo recuerden de la serie Jóvenes Titanes, la que era seria. Tuvo sus apariciones en series como Young Justice, Beware the Batman, Smallville y Titans, y fue el enemigo principal en la película de Teen Titans Go, lo llaman Slade, porque su identidad secreta es Slade Wilson. Y también apareció una versión alternativa de él en Crisis en Dos Tierras, que reseñamos en el canal, por acá tienen la tarjeta. Si no lo conoces no hay problema, la película te lo presenta, tranquilos con la intro. Su esposa Adeline lo llama creyendo que está como en un viaje de negocios y le recuerda que antes del matrimonio le puso los cachos o la traicionó en Camboya. Lo bueno es que aquí todo está conectado. Después habla con su hijo Joseph y le cuenta una historia de un caballero que peleó por el mundo contra dragones y salvó a los suyos. Ese libro se referencia en la historia varias veces, de hecho de aquí viene el título de la película. En un enfrentamiento contra un ejército vemos que los derrota a todos y ha matado a un presidente que era un dictador y amenaza a quien quería hacerle un golpe de estado para que trate bien a la gente y aparte le cobra. Además sabemos que estuvo expuesto a un experimento militar que hace que se regenere fácilmente. Este es Deathstroke, él toma trabajos violentos donde considera que puede ayudar. Hay un hombre que se llama Jackal que entra en la casa de Slade, ataca a su esposa y secuestra a Joseph. Al regresar, la esposa Adeline se da cuenta que su esposo no era un hombre de negocios sino que era un mercenario. Deathstroke o Slade va contra Jackal, ahí mata a una mujer, le corta el brazo a otro hombre y cuando va a rescatar a su hijo le cortan el cuello y por esto lo dejan mudo. Slade decide alejarse por 10 años y si no quieres spoilers entonces sáltate al minuto que va a aparecer aquí en pantalla y si ya viste la película o simplemente no te importa pues continúa. Pasan 10 años y entonces Deathstroke sigue igual matando criminales y tratando de ayudar a su estilo y es contactado por la reina de Hive. Hive es una organización de esas terroristas secretas y ella le informa que tiene secuestrado a su hijo Joseph otra vez y resulta que su hijo heredó algo de su genética, de la genética de Slade, pero aparte él puede controlar las mentes, tiene algo de telequinesis y ellos creen que pueden gobernar el mundo gracias a esto. Entonces junto a la esposa Adeline y a su amigo Wintergreen van a atacar a Hive. Allí se enfrentan a soldados, tiburones e incluso está Lady Shiva. Lady Shiva se supone que es la mejor peleadora cuerpo a cuerpo del universo DC. Después de esto, Deathstroke se entera que la reina de Hive es su hija. Ella trata como papá a este tipo Jackal, pero realmente es Rose, es su hija y de la mujer aquella con la que tuvo una aventura en Camboya. Y entonces bueno, tiene todo el trauma de que la abandonó, de que nunca vio por ella. Y ella en estos años contactó con Joseph, sabiendo que era su hermano, y lo manipuló para que empezaran entre los dos a ayudar a Hive a gobernar el mundo. Jackal decía que la idea no era gobernar el mundo, sino gobernar a los gobernantes. Bueno, después de todo esto, pues Slade no puede con todos y supuestamente lo derrotan. Entonces Slade junto con Wintergreen, su amigo, y su ex esposa Adeline ahora deben tratar de recuperar a sus hijos. Además tienen que detener una serie de ataques terroristas e incluso tienen que salvar al presidente de los Estados Unidos. Eso sí, con una brutalidad total que solo podría mostrar Deathstroke. Mejor no les cuento más, mejor es que la terminen ustedes. Esta serie presenta un antihéroe de los 80, lo de la regeneración es tipo Wolverine. Deadpool es como una parodia de este personaje. Él tiene unos extraños juicios de valor. La animación también se ve como las series de los años 90. Tengo entendido que iba a ser una webserie, una serie animada que terminó en esta película. Por eso tal vez hay un dibujo y una animación simples, pero tiene una trama muy buena y unas situaciones ultra violentas y muy recomendadas. Si te gusta este tipo de contenido, quieres más, suscríbete, es más del tipo noticias o novedades y por aquí te vamos a mantener enterado. Se viene más aquí en My Geek Review.